Nos parece muy importante esta denuncia que hizo el día de ayer el senador Gerardo Fernández Noroña. Alertó justamente de estos perfiles cercanos a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien está preso en Estados Unidos. Fue encontrado culpable de los 5 cargos que le imputó la Fiscalía estadounidense. Todo ello en un juicio, un largo juicio que se llevó a cabo en una corte federal del distrito este de Brooklyn, en Nueva York, y que pues demostró lo que ya desde mucho tiempo antes, desde el propio sexenio del expresidente Felipe Calderón, habíamos alertado muchos periodistas, muchos medios de comunicación, incluido Contralínea, bueno, no tantos medios de comunicación, porque también hay que recordar que en marzo de 2011 se firmó ese pacto de silencio entre las grandes corporaciones mediáticas y el gobierno de Felipe Calderón. Felipe Calderón directamente fue a firmar este pacto para que ya no se hablara de la violencia que había desatado su supuesta guerra contra el narcotráfico, y ello dio un manto de impunidad a García Luna. Pero sí hubo quienes alertamos de estos nexos, sobre todo con el cártel de Sinaloa, y pues resulta que varios perfiles que se están colando a este proceso de elección judicial desde el propio Poder Judicial, pues tienen que ver con personas que fueron cercanas en su momento a Genaro García Luna, lo cual es alarmante, Aníbal, toda vez que se esperaría pues un proceso donde pues justamente se vaya consolidando poco a poco la limpieza de este Poder Judicial en todos sus niveles, desde jueces, magistrados, hasta los propios ministros, ministras de la Corte, y pues por lo visto, hasta el último momento han hecho todo lo posible por ensuciar este proceso de democratización del Poder Judicial desde la cúpula de el mismo, es decir, desde este grupo que encabeza Norma Piña. Así es, intentan también desacreditarlo y sobre todo esta situación que mencionó el día de ayer Gerardo Fernández Noroña, pues implica lo que, una expresión bastante coloquial que decía el expresidente Andrés Manuel: no se pueden poner vinos nuevos en Botellas estas viejas. botellas viejas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tipo de elección del Poder Judicial, en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, están intentando hacer este tipo de imposición, ¿no?, de ciertos personajes que están vinculados a García Luna y bueno, lo que está en el fondo pues es limpiar al Poder Judicial, democratizarlo también, y no podemos permitir, Nancy, que este tipo de personajes que estuvieron vinculados a gente del viejo régimen, a gente como Genaro García Luna, que ya está preso en Estados Unidos, que tiene un juicio abierto, pues no podemos permitir que este tipo de personajes pasen a la siguiente etapa para la elección del Poder Judicial, porque entonces ahí empiezan de nuevo los vicios para el Poder Judicial, en la Suprema Corte en particular, que tiene también estas facultades de decidir y sobre todo decidir en torno a la Constitución, ¿no? Lo que intentan desde la Suprema Corte en este sentido, pues es evitar que se democratice, evitar que el pueblo decida con, digamos, con conocimiento de lo que implica la reforma al Poder Judicial, y entonces pues están varios perfiles, Nancy, que están colándose por la puerta, pues ya no sé si pequeña o grande, que es la Suprema Corte, porque les están abriendo de par a par la puerta para que logren entrar a este proceso electoral. Así es, y también recordar que no es la primera vez que cercanos a García Luna pues se integran a ese equipo de Norma Piña. Es decir, ya era una tendencia en realidad estos nexos que se tienen sobre todo con gente cercana a Felipe Calderón y también al propio García Luna. Recordar que en el caso, por ejemplo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien está ahí es otro panista ligado a Calderón, que es Reyes Rodríguez Mondragón, quien
en su momento trabajó en la oficina de la presidencia en 2011. Y pues varios conectes con este poder judicial hay entre Calderón y el propio García Luna en esta suerte de pues todavía componendas de carácter político criminal. En el caso particular de García Luna, pues ya recordábamos el papel que tuvo en su momento en la crisis humanitaria que hemos vivido desde ese sexenio, desde que García Luna y Felipe Calderón desataron las masacres pues que no hemos podido superar esta violencia extrema a pesar de que pues la tendencia de homicidios dolosos pues va a la baja, pero aún así tenemos una situación humanitaria todavía en materia de seguridad y sobre todo lo que tiene que ver con violencia extrema. Decir que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2023, por ejemplo, el presidente López Obrador denunció en su momento, en mayo de 2023, que justamente la ministra Norma Piña había contratado a Sonia Vargas Terrero, quien se había desempeñado como titular de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía General en el periodo en que García Luna estuvo al frente de todas estas instituciones y cuando Felipe Calderón pues estaba en el gobierno de la República. Y también decir que el propio presidente López Obrador denunció también en 2023, en agosto, otra de las contrataciones de un cercano a García Luna, quien pues estuvo muy digamos, de la mano de este personaje y que llegó como coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte, un cargo que ni siquiera existía dentro de la Corte y se trata de Ricardo Márquez Blas. Nada más para hacer un poco de contexto, Aníbal, no sé si lo recuerdas, pero cuando el presidente López Obrador denunció esta situación, hizo un ademán que a todas luces se refería a las características de este funcionario, Ricardo Márquez Blas, porque el presidente dijo, pues solo que venga a y se tocó la oreja en señal de pues que se trataba de un espía, ¿no? O sea que su formación, al igual que en el caso de García Luna, fue de espía o que realizaba espionaje y que quizá esa sería la labor que estaría haciendo en la Suprema Corte. Recordar que Márquez Blas, pues en su momento, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, participó en el Sistema Nacional de Seguridad Pública pues estos cercanos colaboradores es que ya venían trabajando con Norma Piña, no es tampoco una novedad. Aquí el tema es justamente lo que acusó hoy la presidenta Sheinbaum, de que se hizo un filtro sin transparencia y que en ese filtro se colaron estos personajes. Bueno, no sabemos si exactamente estos u otros, porque tampoco tenemos los nombres, pero podría ser. Así es, dejaron la interrogante, más que nada, sobre estos perfiles que estarían colándose en el proceso de elección de los miembros del Poder Judicial, que son los que tenían que elegir en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también ahí hemos tenido, y también esta casa editorial ha dado cuenta de estos personajes como el que acabas de mencionar, Ricardo Márquez Blas, también está esta otra persona, Sonia Vargas, que mencionaste también al inicio del programa, pero también hemos dado cuenta cómo en otros circuitos del Poder Judicial también han protegido a gente cercana a Genaro García Luna, uno de ellos Luis Cárdenas Palomino, que se le desbloquearon las cuentas bancarias justo cuando estaba el juicio en Estados Unidos por órdenes del Poder Judicial. El quinto tribunal colegiado en materia administrativa fue el que dio la protección y el amparo de justicia de la Unión para desbloquearle las cuentas. Otra que también estaba implicada
y cercana a García Luna, desde luego que es su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, y ahí fue en realidad el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, el que revocó la sentencia que había dado otro juzgado para que se le bloquearan las cuentas. Bueno, el 17º Tribunal Colegiado lo que hizo fue permitir que se le sacara de la lista de personas bloqueadas el 9 de diciembre del 2019, que había sido emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues bueno, hablamos de este tipo de relaciones que hay en el Poder Judicial, de gente que estuvo vinculada a Genaro García Luna, que sigue todavía presente ahí defendiendo este tipo de personajes, a este tipo de vínculos, y que ahora con esta declaración que veíamos el día de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también ayer con Gerardo Fernández Noroña, que decía, bueno, estos perfiles sí son de espanto, ¿no? O sea, porque son gente que estuvo vinculada a este tipo de personajes, que está vinculada en el juicio en Estados Unidos con Genaro García Luna, pero que también tiene nexos con el narcotráfico, ¿no? Y vamos a recuperar justamente las palabras del senador Gerardo Fernández Noroña, quien alertó el día de ayer, pues justamente de esta circunstancia que se está viviendo en estas listas que entregó el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Vamos a ver. Yo creo que los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial que han renunciado sí incurrieron en graves responsabilidades legales. Yo sí creo que pudiera, digamos que teóricamente pueden ser sancionados, pero los vamos a mandar al Poder Judicial actual a que los sancionen, o sea, no les van a hacer ni cosquillas, entonces no vamos a perder el tiempo en eso. Creo que la sanción es la sanción pública, el descrédito del Poder Judicial, el deterioro que muestran, pues creo que esa es la sanción. Yo en este momento no estamos en la lógica de alguna sanción. Y como bien apuntas en la primera parte de la pregunta, tramposos como son los del Poder Judicial nos hicieron la maldad de enfilar a sus candidaturas como candidaturas en realidad con pase directo, porque si no hay el número para insacular, pues habría simplemente que registrarlos. Desde ayer en la noche alguien me alertó de esta situación, sobre todo para la Corte. Por ejemplo, no, bueno, ¿para qué digo? Porque luego van a acusarme, porque además como es mujer van a acusarme de violencia política de género, pero hay algunos perfiles que no deberían estar y que los validó el Poder Judicial en una primera etapa que ya no pasó en entrevista, pero aunque pasaran, pues solo el número, ya les ayudaron, los encaminaron para que sean candidatos. Tampoco me preocupa su maniobra, porque es el pueblo el que va a decidir con su voto, pero sí. Sí, pero no voy a decir su nombre porque como muy posiblemente sean candidatas, personas candidatas del Poder Judicial van a decir que ya estoy orientando. Pero sí, bueno, ustedes cuando vean la lista. ¿Son cercanos al grupo de Norma Piña? Son cercanos a Genaro García Luna. Nada más, de ese tamaño es. Okay. De ese tamaño es. Hay las declaraciones que dio el día de ayer en conferencia de prensa en el Senado el senador Gerardo Fernández Noroña en torno pues a estos perfiles que estábamos hablando, que son cercanos a Genaro García Luna, que se están colando a la elección del Poder Judicial, de lo que le tocaba a este comité de evaluación que estaba en la Suprema Corte de Justicia. Y solamente mencionar que es información pública que desde diciembre una de las personas que estaba intentando
ser parte de este proceso de elección para los miembros del Poder Judicial, pues fue nada más y nada menos que Marisela Morales. Ella incluso dio declaraciones de que estaba de acuerdo en una reforma profunda en el Poder Judicial, cuando sabemos que ella, pues como parte del gabinete ampliado que tuvo Felipe Calderón Hinojosa en el sexenio del 2007 al 2012, pues ella fue parte también de la gente no cercana, pero que sí estuvo en contacto por su posición en el gabinete con Felipe Calderón, y dio varias declaraciones en torno a que era necesaria esta reforma al Poder Judicial, que bueno, todos y todas sabemos quién era este perfil de Marisela Morales en la Seido, que después se transformó a Ciedo, o al revés, Ciedo y después Seido. Y decir también, Aníbal, en este contexto, que es muy grave lo que señala el senador Fernández Noroña, toda vez que, pues dice, hay responsabilidades de carácter legal, sin embargo, pues no se puede proceder porque pues en realidad sería ir a denunciarlos ante ellos mismos y evidentemente pues no habría justicia, habría impunidad, como es lo que hemos estado viendo pues a lo largo de este tiempo, porque también recordabas pues el caso de la esposa de García Luna, y recordar que el mismo día que se estaba sentenciando o que se estaba encontrando culpable en Estados Unidos a García Luna allá por febrero de 2023, pues aquí en México se le estaban desbloqueando las cuentas a la esposa, que también está implicada en la red de corrupción por parte del Poder Judicial. Entonces, pues es un círculo vicioso. Y lo otro que también señala es que fue de tal manera como acomodaron estas, pues, selección, esta primera selección, que ya hay algunos que pasan directamente como candidatos, porque no hay más personas compitiendo por ese cargo. Es decir, es algo totalmente inducido cuando, como lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, se suponía que no estaban trabajando, o en todo caso su proceso de depuración de esa lista de más de 3,000 debe de transparentarse y explicar por qué personajes como Marisela Morales, pero también como los cercanos a García Luna, Marisela Morales cercana a Felipe Calderón, con todo lo que significa haber estado en la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, en aquellos años en los que García Luna estaba conectado, asociado con el cártel de Sinaloa, y que esta Procuraduría no hiciera nada, pues, o sea, y tenían investigación, pero también acción para denunciar este tipo de circunstancias. Entonces sí, me parece muy grave que la acusación se hizo de tal manera tan sucio que pasan prácticamente de forma directa ya como candidatos algunos de estos personajes, pues con esta trayectoria que claramente no van a venir a limpiar al Poder Judicial de la Federación, sino más bien a ensuciarlo y a continuar con las viejas prácticas, que es justamente lo que se quiere evitar, que es la corrupción, la impunidad, los nexos con el propio crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que en algún momento, esto que decía Noroña, en este momento no se podría fincar responsabilidad o buscar denunciarlos, pero en algún momento se tiene que, pues también llevar a la justicia a estos magistrados, magistradas que formaron parte del comité de evaluación, y también académicos. Recordar que hay una académica de la UNAM y un académico del ITAM, dentro de esos 5 que renunciaron al comité de evaluación, pero previo a su renuncia hicieron estas cochinadas. O sea, eso también hay que dejarlo muy claro, Aníbal. Así es, no pueden quedar impunes este tipo de personajes, porque digamos, en esta coyuntura, en este proceso electoral, decía Gerardo Fernández Noroña, pues sería perder el tiempo, porque son juez y parte de esta elección, de este proceso que se está llevando a cabo, pero tampoco cerró, o eso fue mi parecer, tampoco cerró la posibilidad de que en un futuro se pueda juzgar a estos personajes por las distintas actuaciones que han tenido en torno a este proceso electoral, que quieren manchar y que, bueno,
una expresión que tenía el presidente Andrés Manuel desde hace bastante tiempo, pues era cuando criticaba cómo en los sexenios tanto del PAN y del PRI querían darnos frijol con gorgojo. Y querían hacer esto ahora con el proceso de elección en el Poder Judicial. Querían que este tipo de personajes estuvieran dentro de la elección para los ministros y ministros en la Suprema Corte de Justicia para que al final pues quedaran de nuevo estos viejos personajes, estas expresiones del viejo régimen en esta transformación que se está llevando actualmente y no puede quedar así, eso debe de quedar profundamente claro, no pueden quedar este tipo de personajes como tampoco puede quedar quien expresó que quería ser ministro, como fue Roberto Gil Suárez, que era un panista que también dijo, bueno, quiero participar en el proceso electoral y se está metiendo también en este tipo de elección para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, Nancy. Y no solo cualquier panista era quien estaba al frente de la oficina de la presidencia de la República cuando Felipe Calderón gobernaba este país, y su subordinado era precisamente Reyes Rodríguez Mondragón, el Ni más ni magistrado, menos. exactamente el magistrado que estuvo al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta diciembre pasado, y por el cual pues se asestó digamos, esta reunión, este cónclave ilícito, ilegítimo, irregular entre la presidenta Norma Piña, 3 magistrados electorales que fueron llamados a cuentas en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Él dice que no estuvo presente, que solo prestó su Su casa casa. para esa cena el 12 de diciembre de 2023, cuando ya estábamos en el marco del proceso de elección, y fueron invitados tanto Santiago Krill como Alito Moreno. No asistió Santiago Krill, pero sí asiste Alito Moreno, y todo para presionar de parte de Norma Piña y de los partidos políticos a los magistrados entre los que estaba la magistrada Mónica Soto Fregoso. O sea, no es cualquier cosa, pues los nexos que tienen estas cúpulas y los puestos que ocuparon tan relevantes en momentos tan críticos para este país, porque Gil Suárez estaba al frente de la presidencia, perdón, de la oficina de la presidencia, en momentos donde García Luna era quien pues estaba asociado con el cártel de Sinaloa, y al mismo tiempo ejecutaba supuestamente la guerra contra el narcotráfico. Entonces, no es cualquier cosa, todo es parte de la misma sociedad que viene arrastrando desde hace muchos años, o desde incluso décadas, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el propio Poder Judicial de la Federación, desde este lado que está muy empatado con los intereses oligárquicos y también con los intereses criminales y los intereses de grupos políticos de derecha. Y este comentario que acabas de hacer es un comentario de contexto bastante excelente porque nos permite ver cómo este cónclave, como le llamaste, era un cónclave corrupto, era un cónclave calderonista, era un cónclave garcialunista, ¿no? O sea, toda la crema innata de este proceso que vivimos en México, neoliberal, corrupto, con vínculos con el narcotráfico, con vínculos con la oligarquía, que defendían al poder económico instituido a diestra y siniestra por el neoliberalismo en México, por el PRI y por el PAN, y que, como decía Gerardo Fernández Noroña, exhibe de cuerpo entero a quiénes son estas personas en el Poder Judicial, a quienes protegen y sobre todo a quienes quieren posicionar ahora en este proceso de elección en el Poder Judicial, que bueno, es importante volverlo a repetir, no puede quedar así y tampoco puede quedar impune esta actuación del Comité de Evaluación que estuvo en la Suprema Corte de Justicia, Nancy. Así es importante darle seguimiento a estos temas en los próximos días para ver cómo se logra evitar que personajes así pues acaben en la boleta, o en todo caso será ya materia de la propia reflexión que tenga que hacer el pueblo de México a la hora de emitir su voto, y que también se esté informando, porque pues digamos, estos datos, estas informaciones acaban no siendo noticia de primera plana, ni tampoco
noticia principal de los noticiarios de radio, de televisión, porque están en la misma mafia. O sea, esto que decía el presidente López Obrador de la mafia del poder no es digamos, una metáfora sin fundamento. En realidad es que esa mafia del poder sí existía y es una mafia de poder económico, de poder criminal, de poder político, muy asociada a los intereses del PRIAN. Eso también hay que decirlo, y por supuesto acompañada por otros partidos satélite como el propio Movimiento Ciudadano. Entonces hay que estar muy alertas a lo que continúe, y si logran colarse ya definitivamente a las boletas, pues que la población esté enterada de que estos personajes no pueden llegar a esos cargos, porque lo que van a hacer es minar este proceso, primero de democratización y segundo de limpieza del Poder Judicial. Claro, ahora que se hace el comentario me acordaba de las teorías que hay en torno a esta guerra de posiciones que hay en la política, y parece ser que esto daría signos de esta guerra de posiciones en las cuales se van moviendo distintas piezas, no por la entrada principal como suele ser, sino por esta otra entrada chiquita, o decía yo, no sé si chiquita o tan grande, depende de qué tanto la abre el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte, porque se están colando estas piezas para revertir o para probablemente hacer este tipo de manchamiento del proceso electoral con, digamos, personajes como los que acabamos de mencionar: Maricela Escobedo, Roberto Gil Suart, Reyes Rodríguez Mondragón, que no está en este proceso, pero que tiene nexos y vínculos como lo acabas de mencionar. En fin, distintas piezas que se han ido moviendo por otras vías para poder entrar a este proceso electoral, y entonces ahí sí mancharlo y después tener que hacer este tipo de revisiones cuando uno esté ya frente a la boleta electoral y tener que decidir sobre este tipo de perfiles, Nancy. Pues sí, hay que estar muy atentos a este proceso de selección de candidatos y después de quienes estén en la boleta, para que no se cuelen este tipo de personajes.